hoy en estos dos partidos interesantes, por así llamarle. Hansi Flick parece no estar del todo convencido de lo que vio en los 180 minutos de su equipo, tanto en la Liga el fin de semana como en esa semifinal que ya lo mencionaba, ¿no? Ese 4-4, y es que el Barça pudo anotar 4 goles sin respuesta y al final, en los últimos 15 minutos, se deja empatar. ¿Cómo están las sensaciones alrededor de lo que han sido estos dos partidos de cara a lo que también se viene este fin de semana, ¿no? Bueno, el equipo está confiado y el equipo sabe que es joven y que está aprendiendo. También, lógicamente, que está enfadado consigo mismo. Porque al igual que el Cholo Simeone hace un cambio de fichas y un movimiento táctico muy interesante, como fue subir a Marcos Llorente, que eso acaba de desequilibrar todo el cansancio y la falta de experiencia de los futbolistas del Barça, pues al igual que para el Cholo fueron flores, pues para Flick internamente son dardos. Y el equipo, bueno, pues el equipo está tratando, no de asumir, porque no se perdió el partido, pero sí tratando de comprender que en situaciones similares en el futuro se tiene que jugar de manera diferente. Que contra el Atlético de Madrid en Liga, el 21 de diciembre ya se quitaron y pincharon, no fueron capaces de controlar el marcador cuando se había puesto el Atleti en empate, y que el otro día, cuando Lewandowski marca el 4-2, hay una siguiente opción, una siguiente jugada entre Lamine, Rafinha y el propio Lewandowski que remata el delantero polaco fuera, que posiblemente hubiese cerrado la eliminatoria, pero esto no se trata de posiblemente, se trata de realidades, y las realidades es que el Barça no supo conservar la pelota, no supo jugar bien el último cuarto de hora, posiblemente también con algunos futbolistas muy cansados, y al final Flick le pide al equipo una serie de responsabilidades, pero el primero que sabe que tiene que también entender lo que está pasando sobre el terreno de juego es Hansi Flick. Se le tiene que decir las cosas buenas, pero también se tienen que reflejar las cosas en las cuales el técnico alemán pues tampoco ha estado acertado. Entonces, ¿qué le pesó más frente al Atlético de Madrid, Rodri? ¿La juventud, Hansi Flick, o, como ya mencionaba Moy, el cansancio? Yo es que dudo mucho, porque al final del partido, yo creo que es el último momento en el cual el Atlético de Madrid cree en sus posibilidades. Me da la sensación de que primero físicamente el Atleti está mucho mejor, porque de ahí esas contras y sobre todo los huecos que atrás tiene el Barça. Ahí me da la sensación que es un cómputo un poco de todo, un conjunto de todo lo malo que le puede pasar en el tramo final del partido al Barça y que le pasa, ¿no? O sea, que es culpa suya y también culpa de Simeone y del Atlético de Madrid, ¿no? Que creo que Simeone el otro día demuestra que es un técnico intervencionista y que cada vez que toma ciertas decisiones durante el juego le suele salir bien en el 98% de las ocasiones. Físicamente creo que el Atlético de Madrid ha mejorado tremendamente desde la salida del profe Ortega. Creo que es un acierto haber promocionado a Luis Y luego Piñero. otra cosa, Rodri. Y pocas lesiones musculares, ¿no? Hombre. Es que, muchas, ver, o no muy pocas, o muchas menos, ¿no? Y no es por culpar no. Chris, al que ya no está, pero creo que los métodos del profe Ortega ya en su día estaban bastante obsoletos, admitido por mucha gente de dentro del Atlético de Madrid, y que ya está, se necesitaba un cambio, se ha mejorado, y el Atlético de Madrid no tiene los problemas que tuvo otras temporadas, sobre todo al principio de cada campaña, que le condicionaba muchísimo, y eso creo que es un salto de calidad tremendo, y además un acierto el hecho de promocionar a gente que tú tienes dentro del propio organigrama en categorías inferiores, ¿no? Y eso creo que se nota. Fijaos que hay un tuit del Atlético de Madrid de ayer, creo que es, en el que te detalla todos los goles en el último, a partir del minuto 85 más o menos, de cada partido. Y han sido muchísimos, lo cual demuestra que físicamente el equipo llega muy bien y que efectivamente, tal y como cierra el tuit, nunca dejes de creer, porque es así, es el Atlético de Madrid. Y cuando al final llegas con tanta gasolina y encima el rival, en este caso el FC Barcelona, deja tantos espacios atrás, con un poco de suerte, porque al final los rebotes también cuentan en el mundo del fútbol, pues hace que consigas un empate cuando todo el mundo pensaba que el Barça iba a meterle 5-2 al Atlético de Madrid. Hay un dato de pospartido, hablando con nuestro compañero y amigo Ricardo Sierra, hablamos y teníamos el dato diferente. Él decía que era el 18º gol que había marcado el Atlético de Madrid pasado el minuto 90, y yo decía que era el 17º.
O sea, nos bailaba un gol, pero da igual, es decir, Por ahí. es la cantidad de, lo que dice Rodrigo, ¿no? La cantidad de opciones que tiene el Atlético de Madrid en toda la temporada, más allá del tiempo reglamentario, y que sabe aprovechar y que son goles determinantes para, bueno, pues para conseguir cosas importantes como dejar una eliminatoria muy abierta en semifinales de Copa. Es que, fijaos, tengo aquí el tuit, ¿vale? En el 94, Coque contra el Girona. 92, minuto, Correa contra el Athletic de Bilbao. En el 94, Julián contra el Valencia. Josema contra el Leipzig en el 90. En el 90, Julián contra el Celta. Correa contra el Madrid en el 95. En el 99, Sorloth contra el Leganés. Correa contra el Paris Saint-Germain en el 93. Sorloth otra vez contra el Valladolid, contra el Cacereño de Paul. Julián, Grici, Sorloth, Julián, Grici, Sorloth. O sea, es que es tremendo. O sea, es tremendo lo del Atlético de Madrid. Y dos de esos goles al Barça. Sí. En Montjuic. Y Sorloth. Sí, Y de Sorloth. exacto. Sí, y Sorloth, además. Bueno. Por lo sí. cual, Chris, se confirma que si tú eres el Barça o Hansi Flick, nunca puedes dejar a un delantero del Atlético de Madrid solo. Un abrazo. Solo por esto, dejen un like, ¿no? Bueno, Chris, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Saludos. Bye. Yo que venía medio dormido, me acabáis de animar un poco todo. Muy bien. Yo me iba a tomar otro cafecito, ya no lo necesito. A ver, a ver. Yo necesito algo más fuerte que un cafecito. Bueno, es que es un poco. Mi tarde ya cambia completamente. Mi tarde ya cambia completamente, Chris. Ya es otra historia. Unas horitas más. ¿Qué le voy a decir yo a mi hija Lucía o a mi hija Olivia? Oye, no les puedo decir nada. Decir las chorradas que quieran, no les puedo decir nada. Esto lo supera todo hoy. El Tito Rodri lo supera todo. A ver, Moy. Sí, sé que es costumbre y claramente ya lo platicamos, ¿no? Del Atlético de Madrid de mantenerse no solo físicamente, sino mentalmente también hasta el final. ¿Qué puede aprender del Barcelona? Ya que se lo hizo un par de veces el mismo Sorloth y lo que se viene también, yo sé que se van a volver a enfrentar hasta el 2 de abril, pero en cuanto a lo que se viene también este fin de semana de local frente a la Real Sociedad, por supuesto los compromisos que tienen frente al Benfica y eventualmente otra vez, pero en Liga ahí frente al Atlético de Madrid. ¿Qué puede corregir desde ya de lo que vio esta semana frente a Las Palmas y frente al Atlético? Bueno, futbolísticamente poca cosa. Bueno, futbolísticamente en ataque poca cosa, porque creo que el Barça estuvo maravilloso. Sí. Yo creo que hubo un momento en la primera parte, yo hacía años que no veía un fútbol tan explosivo como el que practicó el Barça, con esa existencia, esa recuperación. Hubo un desgaste brutal para remontar el partido antes del descanso. Luego, bueno, cosas a corregir, algo que hace mucho tiempo que el Barça persigue, que es dormir el partido con el juego de posición. El Barça juega muy vertical y es verdad que son otros futbolistas completamente diferentes, otro sistema completamente diferente, pero al final, por ejemplo, habían partidos, te estoy hablando de la época de Pep Guardiola o de Tito Vilanova o incluso de Luis Enrique, que también era vertical, no tanto como este, pero también era muy vertical, en los cuales el equipo podía dominar el juego, podía dormir el partido a través de la posesión. Y eso es lo que tiene que aprender. Y luego, otra cosa, dijo Pedri, muy interesante, los micrófonos de ESPN postpartido. Hay que aprender a jugar con la línea tan adelantada y segundo, hay que ser muy inteligente para poder manejar esa situación de ventaja y, lógicamente, que no invitar al rival a que se meta en la película. Dicho esto, es verdad que el Atlético de Madrid va y al final lo consigue. Es cierto también que un desgraciado resbalón de Jules Koundé pues acaba condenando o acaba facilitando esa última contra del Atlético de Madrid. Pero el Barça defensivamente tiene muchas cosas que aprender o debería aprender muchas cosas de estos dos partidos contra el Atlético de Madrid. Sí, esos espacios también en los primeros segundos, ¿no? Porque la primera oportunidad clara del Atleti, Rodri, llega apenas a los 20 segundos, es el aviso, y a los 50 segundos, pues es prácticamente, pues te estuve avisando y ni siquiera pudiste corregir rápidamente. Lo que dice Pedri también es bastante interesante, también esa autocrítica,
pues directamente también a su director técnico y que me parece que es más como de confianza que hay también para poder comunicar o para poder hablar abiertamente de esas cosas. No sé, a lo mejor estoy equivocada. Al final la exigencia está ante los micrófonos y parece que dentro del terreno de juego y seguramente son pláticas ahora en los entrenamientos. ¿Puede el Barça corregir rápidamente ahora que tendrá estos rivales de frente para que no le vuelva a aplicar la misma en el Atlético de Madrid? Y estoy hablando de los primeros segundos prácticamente que vimos en la semifinal. Yo no sé si lo va a corregir, lo que está claro es que ya van tarde, eso es una cosa de manual, y a mí me gusta mucho el debate, ¿no? Cuando un jugador dice lo que piensa. Pedri no es la primera vez, que además es tan claro en ese aspecto, y creo que además es necesario, porque cuando Pedri dice eso, o cuando recuerdo hace 3 años en la Supercopa de Arabia también nos dijo algo parecido, bueno, no lo mismo obviamente, porque era diferente el proyecto, la forma de jugar, pero fue cuando el Barça se adelantaba en el marcador, pero luego siempre le remontaban, pero de otra forma diferente, ¿no? Que siempre ha sido muy autocrítico, y esa autocrítica yo creo que es muy necesaria en el mundo del fútbol, y que no pasa nada por normalizar este tipo de declaraciones, por evitar también buscar siempre un poco las 5 patas o las 4 patas al gato, etcétera, porque yo creo que es necesario, y que Pedri diga eso es una realidad que hemos visto absolutamente todos, y que hay veces que hay que dejar de lado un poco, no el modelo, pero en ciertas fases de juego hay que ser más prácticos. El otro día, cuando dice Moy que hacía mucho tiempo que no veía al Barça jugar tan bien, sí que es cierto, y es una realidad, y de hecho yo hubo un momento del partido en el que pensaba que al Atlético de Madrid le podían caer 5 o 6. Digo, y encima podríamos haber estado hablando de una humillación histórica, de ir 0-2 en el marcador, con todo de cara. Se vuelve a demostrar que con un 0-2 en el marcador o con un 2-0 a favor es el peor de los resultados, porque te confías o por lo que sea, pero yo pensaba que iba a ser un 5-2, un 6-2 o peor, no lo sé. Pero ahí es donde digo yo que primero tienes que tener cuanto más margen mejor, y si marcas el cuarto irá por el quinto, si marcas el quinto irá por el sexto, etcétera. Y sobre todo tener un poco en cuenta que el Atlético de Madrid, donde es peligroso, y más contra el FC Barcelona, porque hace 3 meses te ocurrió lo mismo, es en las contras de ataque, y a la espalda ahí el Atleti te mata porque es muy punzante, y no me da la sensación de que Hansi Flick lo haya tenido en cuenta cuando ya no es que Simeone le gane la partida en la segunda parte con los cambios, sino que es que, insisto, te pasó en Montjuic en el último partido, cuando el Atleti te gana 1-2, en un partido en el que el Barça tendría que haber ganado tranquilamente. Falló y le pasó algo parecido en el partido. Sí. Recordó mucho aquellos partidos de la década de los 90, de Cruyff, entrenador del Barça, de Luis Aragonés o Radomir Antic, técnico del Atlético de Madrid. Es que el Atlético de Madrid cada 10 días cambiaba de entrenador por entonces, pero Luis Aragonés y Radomir Antic aguantaron lo suyo, uno por leyenda y el otro porque también fue una leyenda del Atleti y fue el técnico que le hizo ganar el doblete en la temporada 96, en la temporada 95-96 al Club Atlético de Madrid. Y aquellos eran unos partidos completamente locos. El Barça del Dream Team contra el Atlético de Madrid de Juanma López, de Manolo, de Vizcaíno, es decir, y eran partidos partidos de liga que a lo mejor quedaban 5-3 o quedaban 4-6, o eran auténticas barbaridades de fútbol y de goles. Bueno, hubo una eliminatoria de Copa, temporada 96-97. La Liga al día 96-97, el abuelo Cebolla. El Atlético de Madrid ganaba al descanso 0-3 y aquella eliminatoria la acaba pasando el Barça, que gana 5-4 el partido. Es decir, en la segunda parte el Barça marca 5 goles, el Atlético de Madrid llega a ponerse 1-4 y a partir de ahí empieza una reacción diabólica del Barça y acaba ganando el partido y se acaba metiendo en la siguiente ronda. Sí, es un pasado bastante interesante ahí que nos mencionas, sin duda, Moy, y habrá que ver qué es lo que puede hacer el Barcelona en su presente y en su futuro. Y hablando de este fin de semana, lo podrás ver, el Barcelona que recibe a la Real Sociedad este domingo 10 a.m. del Este por ESPN Deportes y por la pantalla de ESPN Plus.